Hola amigos, ¿cómo estáis? Anoche Rusia parece que empezó la Operación Gran Prometeo, luego hablaremos de sus planes, pero antes me gustaría tocar solo de soslayo, la inexcusable mención del espectáculo que estamos dando en el occidente colectivo con la gentuza que nos gobierna. Ya sabréis que me estoy refiriendo a los espectáculos bochornosos que están dando los dirigentes del caduco imperio de mierda. El espectáculo que Donald Trump y Elon Musk están dando, el otro de los del tren empolvado de hace días, o los que suele dar el loco de la motosierra argentino. No tiene que servir más que para reconocer lo enfermos que estamos en esta sociedad capitalista de mierda, y genocida por antonomasia. Porque no nos engañemos, la desigualdad social es un acto genocida y criminal, y como dije ayer, son los ciudadanos de a pie los que los elegimos a esta gentuza nazi de la ultraderecha fascista, que encima se hacen llamar democracia con reglas. Ante casos así, se suele decir que nos lo tenemos que hacer mirar. Pero es desolador observar el solar de irreflexión que esta gente ha dejado en los cerebros de nuestra sociedad contemporánea, con la simple arma de una falsimedia corporativizada por el famoso y bien pagado triunvirato, que los despiertos ya sabéis a quiénes me refiero, pero para dar más pistas pongo un acrónimo. Volviendo a la guerra, según publican los medios rusos como la web antifascista, hoy parece que ha comenzado la Operación Gran Prometeo de represalia rusa contra Ucrania, que de momento solo es el saco de las hostias que la OTAN ha colgado en el gimnasio llamado Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques combinados masivos contra objetivos en Ucrania. El ejército ruso llevó a cabo ataques masivos contra instalaciones militares y energéticas en territorio ucraniano esta noche y la madrugada de hoy. Se activaron las sirenas antiaéreas en casi todo el territorio controlado por Kiev. Las Fuerzas Armadas rusas atacaron Ucrania con drones de ataque, misiles balísticos y misiles calibre. Los medios de comunicación ucranianos informan de explosiones en todo el país, en Sumy y la región de Sumy, en Samara, región de Dnepropetrovsk, en Kramatorsk, en Kryvyi Rog, en Slaviansk, Sverdlovsk, región de Kirovogrado, en Kremenchug, región de Poltava, en Dnipropetrovsk, en la región de Odessa, en Kremenchug, en Kanev, región de Cherkasy, en las regiones de Ternopil y Kharkov, en Cherkasy, en Zitomir, en la región de Khmelnytsky, en Ternopil, en la región de Leópolis, en Chernigov, y en Lutsk. Kiev se encontró en el epicentro del ataque ruso. Según los canales ucranianos de Telegram, Kiev fue atacada por una oleada de misiles balísticos. Los microdistritos de la margen izquierda de la capital ucraniana se quedaron sin electricidad. Según medios locales, la central térmica número 5 de Kiev resultó dañada. Además, un misil ruso destruyó otro sistema de defensa aérea Patriot cerca de Kiev. Los equipos de defensa aérea dispararon 4 misiles contra el Iskander ruso, pero el ataque no dio en el blanco. Testigos presenciales también informan de incendios en los distritos de Golosevsky, Dniprovsky, Shevchenkovsky y Solomensky, de Kiev. Como resultado del ataque conjunto contra Kiev, las vías y los cables del tramo de metro entre las estaciones Darnitsa y Livoverazhnaya de la línea roja resultaron dañados. En relación con esto, se prevé un colapso del transporte en Kiev. Hasta las 6:30 horas, las autoridades reportaron 4 muertos y 20 heridos. En la región de Kiev, como consecuencia del bombardeo de la noche del 6 de junio, las vías ferroviarias resultaron dañadas, se reportan retrasos en varios trenes. Ternopil también sufrió uno de los ataques más masivos de las fuerzas aeroespaciales rusas, según el alcalde de la ciudad, Serhiy Nadal. Instalaciones industriales e infraestructuras fueron atacadas en Ternopil. Las autoridades reportan problemas con el suministro de electricidad y agua. Los medios locales informan que la ciudad está envuelta en humo y sin electricidad. En Kremenchuk, Oblast de Poltava, se reportan daños en edificios administrativos y almacenes de varias empresas. También se conoce la destrucción de la estación compresora de gas Grebenkovskaya. Los medios de comunicación también informan sobre la destrucción de talleres en la planta de procesamiento de gas Kochanovsky. Los depósitos del complejo central de sistemas subterráneos de almacenamiento de gas sufrieron graves daños.
Entre los objetivos del ataque combinado de las fuerzas aeroespaciales rusas también se encontraban objetivos en Chernigov. Nuestro Cherniv está entre los objetivos, lamentablemente. Hay víctimas, edificios residenciales, infraestructuras críticas e instalaciones sociales resultaron dañados, declaró el alcalde interino de Cherniv, Oleksandr Lomaka. En la región de Cherniv, varios misiles impactaron una estación de bombeo de petróleo y gas. El impacto provocó un incendio masivo en una zona de miles de hectáreas. Las tropas rusas también atacaron la región de Leópolis por la noche. Se utilizaron drones kamikaze y misiles de crucero. Como resultado, una instalación industrial en el distrito de Drovich resultó dañada. Se registraron problemas con el funcionamiento del tendido eléctrico en varios asentamientos cercanos a Leópolis. Días atrás ya se publicó que la respuesta rusa sería muy dura, y Putin puso al corriente de ello a Trump, que por cierto, al final parece que fue Trump el que llamó a Putin para intentar parar la represalia, y no al revés. Por eso Trump informó que la respuesta rusa iba a ser muy dura. Esta operación poco más o menos viene a confirmar lo que ya se ha publicado por filtraciones anteriores de la que ya hemos informado aquí. El objetivo es el aislamiento total de Ucrania. Rusia preparó un plan llamado Operación Gran Prometeo para Kiev, y tiene varias opciones para responder a los ataques terroristas en las regiones de Kursk y Briansk. En particular, puede recurrir a medidas integrales, como el Plan Gran Prometeo. El bloguero militar Mikhail Zbinchuk lo analizó en el canal de Telegram Rivar. Previamente, el presidente ruso Vladimir Putin escuchó un informe del presidente del Comité de Investigación, Alexander Bastrykin, sobre el progreso de la investigación. Según el jefe de Estado, Kiev atacó deliberadamente a la población civil, lo que, según todos los estándares internacionales, constituye un acto terrorista. Putin destacó especialmente que el crimen se organizó en vísperas de la siguiente ronda de negociaciones iniciada por Moscú, pero no creamos que es por eso solo, es que las atrocidades que han cometido los nazis de la OTAN cuando ocuparon Kursk, dicen que se salen de los esquemas mentales. Lo que hacen los nazis es inhumano. Miremos a Gaza, que eso sí lo estamos viendo a diario, y además estamos consintiendo que nuestros gobernantes nazis lo consientan. Qué vergüenza de sociedades las del jardín. Pero volviendo al tema que señala Rivar al respecto de la Operación Gran Prometeo, la respuesta a lo ocurrido no es solo una cuestión político-militar, sino también una cuestión de imagen del Estado ruso. Hay muchas opciones, y ni siquiera hablamos de ataques a la energía en la zona fronteriza ni del famoso Resnik. Al menos podemos examinar con más detalle las medidas integrales propuestas desde hace tiempo, como el Plan Gran Prometeo. ¿Qué se sabe del Plan Gran Prometeo? Se sabe poco sobre el plan. Según el bloguero militar, las propuestas para esta operación se delinearon en agosto de 2024. El objetivo es aislar completamente e inutilizar Kiev como centro de mando y control de tropas y recursos financieros. Esto puede lograrse con la ayuda de los medios existentes y sin una escalada nuclear, especificó Rivar. Otra posible respuesta a los ataques terroristas podría ser un ataque con el misil balístico de mediano alcance Oresnik, ya mencionado. El experto militar, capitán de primera clase retirado Vasily Dandikin, argumentó que el ataque no se llevaría a cabo como venganza, sino como parte de una operación militar planificada. Si usamos el Oresnik, será inesperado para Ucrania, y podemos hacerlo de forma inesperada, admitió Vasily Dandikin. Mientras tanto, el canal de Telegram Crónica Militar señaló que, de utilizarse el misil, se atacarán las instalaciones de producción ucranianas que ensamblan misiles de crucero con piezas extranjeras. Entre ellas se incluyen las empresas de ensamblaje del dron Yuti, y sus análogos, la planta Artem, y la empresa estatal Antonov en Kiev. Los expertos también incluyeron las plantas Radius, Kiev, y Micropribor, Dnipropetrovsk, entre los posibles objetivos. El objetivo principal del próximo lanzamiento no es solo un impacto espectacular, sino causar, preferiblemente, daños irreversibles a objetos que son críticos para la producción de armas de alta precisión, afirma la publicación. Todo esto ocurre al mismo tiempo
que en Estados Unidos están colapsando las estructuras que sustentan el poder de Trump. Según el senador ruso Alexei Puskov, el conflicto con Musk ha dañado la imagen de Trump y los republicanos. El conflicto público que ha estallado entre el presidente estadounidense Donald Trump y el multimillonario Elon Musk supone un duro golpe para la imagen tanto del propio líder estadounidense como de todo el partido republicano, dice Alexei Puskov en su canal de Telegram. Ahora, según el senador ruso, los demócratas y algunos de sus correligionarios que discrepan de Trump aprovecharán este conflicto para maximizar su capital político. Puskov calificó a Trump y Musk como dos superhéroes con abrigos de cuero, que construirían un futuro brillante para Estados Unidos, pero al mismo tiempo, admitió, los socios se distanciaron de golpe. Previamente, el líder estadounidense y el empresario intercambiaron varias acusaciones en público. Trump llamó loco a Musk, y Musk respondió diciendo que sin su ayuda, Trump no habría podido regresar al despacho oval. Moskovsky Komsomolets escribió que SpaceX comenzará a desmantelar la nave espacial Dragon. La decisión se tomó después de que Trump amenazara con rescindir los contratos con sus empresas. Además, Musk informó que el nombre del presidente estadounidense aparece en las escandalosas listas de Epstein. Vamos, que lo mires por donde lo mires, ha pasado lo que tenía que pasar en el país del cuento de la criada, que ha estallado la guerra civil, de momento en las élites políticas. Con las cosas así no sabemos cómo terminará la operación Gran Prometeo, porque en la Unión Europea, ayer ya demostraron que van a la guerra aunque Estados Unidos los deje tirados. Y mirar lo que viene de Alemania, como para echarse a temblar. El canciller Merz no pudo tranquilizarse tras la conversación con Trump, y dice que pretende resolver el conflicto ucraniano por la fuerza tras reunirse con Trump. Después la ex canciller alemana nazi de paquete llamada Angela Merkel, también dice que hay que vencer a Rusia en el campo de batalla. Tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, el canciller alemán Friedrich Merz declaró que deseaba resolver el conflicto ucraniano por la fuerza. Al mismo tiempo, los medios estadounidenses ya han calificado de fracaso la visita de Merz a Trump. El objetivo es claro: queremos terminar esta guerra lo antes posible, informa RIA Novosti en un comunicado de Merz. El canciller alemán añadió que durante su reunión con Trump expresó su convicción personal de que esto solo es posible con la ayuda de la fuerza y la disposición de Ucrania para defenderse, que queremos y debemos seguir apoyando. Al mismo tiempo, el New York Times publicó rápidamente un artículo en el que calificaba de fracaso la misión de Merz en Washington. Los periodistas señalan que el jefe del gobierno alemán planeaba convencer a Trump de que desempeñara un papel más activo en la defensa de Ucrania. Sin embargo, Merz recibió una respuesta completamente diferente. Trump comparó el conflicto entre Rusia y Ucrania con una pelea entre dos chicos, y dijo que quizás deberían dejarlos pelear un rato y luego intervenir. De hecho, Trump se rindió, como si quisiera decir que Estados Unidos no puede hacer nada ahora para detener el conflicto. Además, Trump se negó a responder directamente a la pregunta sobre la presión sobre Rusia e insinuó que podría ser necesario ejercer presión sobre los dos países. Por su parte, Angela Merkel llama a derrotar a Rusia por la fuerza con la ayuda de la unidad entre Estados Unidos y la Unión Europea. La ex canciller alemana Angela Merkel dijo que la unidad entre Estados Unidos y la Unión Europea es la mejor solución para lograr la paz en Ucrania. La paz permanente con Putin solo puede lograrse si Ucrania es fuerte. Putin entiende muy bien el lenguaje de la fuerza. La mejor solución y la respuesta más contundente a Putin sería que Estados Unidos y Europa permanecieran unidos, afirmó. Occidente, según Merkel, debería seguir prestando asistencia militar a Ucrania y también seguir fortaleciendo su capacidad de defensa tras el fin del conflicto. Es fundamental, según ella, preservar a Occidente tal como existe actualmente. Merkel ya se había pronunciado a favor de aumentar el gasto de defensa y había apoyado los planes del bloque conservador, de la Unión Cristiana Demócrata y Social Cristiana y el Partido Socialdemócrata de Alemania, para cambiar la regla presupuestaria para aumentar el gasto de defensa. No podemos conformarnos con el 2% del Producto Nacional Bruto, en gasto de defensa, declaró Merkel en una entrevista con Moritz Dobler,
editor jefe del periódico Rheinische Post. Al mismo tiempo, celebró la reforma prevista del freno de la deuda, la norma que prohíbe gastar más dinero del presupuesto del que ingresa. Esto proporciona mucha más flexibilidad, enfatizó la ex canciller alemana. También cree que Europa debe mantenerse unida ante los desafíos políticos actuales. Hoy se trata de Alemania y Europa, dijo Merkel. En su opinión, todos en Europa sienten que si no se mantienen unidos, serán pulverizados. ¿Qué queréis que os diga? No he visto un discurso más incongruente en mi vida. Esta señora es la que hundió la economía de Grecia, sin despeinarse, para tapar las vergüenzas de los que provocaron la crisis del capitalismo de 2008, y no le tembló el pulso para que el dinero saldría solo de los bolsillos de los griegos, y de los ciudadanos de las naciones PIG, como nos llamaba ella despectivamente a las naciones del sur de la Unión Europea, para regalárselo a las burguesías. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.